¿De dónde provienen entonces, se pregunta Estefanía Costa, de dónde provienen entonces la división y la confusión en la Iglesia? Podríamos plantear dos escenarios hipotéticos, o de la desobediencia e infidelidad del romano pontífice hacia la palabra de Dios, o bien de la desobediencia e infidelidad de algunos católicos hacia la persona del romano pontífice o hacia las obras y enseñanzas que éste desarrolla en cuanto vicario de Cristo. Pero, y ahora se hace otra pregunta, ¿sería lógicamente, ontológicamente posible que un papa pusiera por obra, propagara e incluso impusiera, valiéndose de sus distintas potestades, la desobediencia y la infidelidad generalizadas hacia la palabra de Dios? ¿Sería eso posible? ¿Que eso lo hiciera un papa? ¿O nos estamos volviendo locos y aquí vale todo y todo da igual? Eso ya lo digo yo. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Se dice mucho que los que criticamos, o más que criticar, los que comentamos y denunciamos que Jorge Mario Bergoglio no es el Papa, pues que estamos dividiendo la Iglesia, que no podemos hacerlo, que no tenemos autoridad, que tal y que cual. Bueno, pues hay un artículo que hace unos días, hace menos de una semana, escribió nuestra querida Estefanía Acosta, que ya publicó un libro excelente sobre la invalidez de la supuesta renuncia de Benedicto XVI, diciendo que el único papa reinante sigue siendo Benedicto XVI y que Bergoglio es un antipapa. Ella ha escrito un artículo que titula «Cuestionar la legitimidad del pontificado de Francisco», entre comillas lo de Francisco, «confunde y divide a la Iglesia». Vamos a leerlo y vamos a ver cómo lo explica nuestra querida Estefanía Costa. Antes de resolver la pregunta precedente debemos necesariamente atender esta otra. ¿En qué se basan, cómo se hacen posibles la unidad y la claridad en la Iglesia? Simple. Nuestro Señor Jesucristo instituyó el papado y otorgó su titularidad al apóstol Pedro, y en él a sus legítimos sucesores a perpetuidad, quienes serían sus representantes supremos en la tierra, entre comillas, vicarios, como garantía de comunión eclesial. No en vano, el nombre Pedro se trata de la piedra única, singular, sobre la cual se fundamenta la unidad de la Iglesia entera. ¿Y cómo el papado, el papa, pueden ser garantes de la comunión eclesial? Otra vez, simple, el papa es el supremo, entre comillas, guardián de la obediencia efectiva a la palabra de Dios, a la revelación en su integridad, en todo lo que se refiere a la doctrina, los sacramentos y el gobierno de la Iglesia. Así las cosas, la obediencia y fidelidad al romano pontífice hacia la palabra de Dios y la obediencia y fidelidad de los demás miembros de la Iglesia a la persona del romano pontífice y a sus obras y enseñanzas en cuanto vicario de Cristo es lo que posibilita la unidad y la claridad en la Iglesia. No sé si ha quedado suficientemente claro, yo creo que sí, ¿verdad? Pues eso. Es fundamental la obediencia y fidelidad del romano pontífice hacia la palabra de Dios y la obediencia y fidelidad de los demás miembros de la Iglesia a la persona del romano pontífice y a sus obras y enseñanzas en cuanto vicario de Cristo. Pues eso es lo que posibilita esa unidad y claridad en la Iglesia. Bien, eso ya queda claro. ¿De dónde provienen entonces, se pregunta Estefanía Costa, de dónde provienen entonces la división y la confusión en la Iglesia? Podríamos plantear dos escenarios hipotéticos, o de la desobediencia e infidelidad del romano pontífice hacia la palabra de Dios, o bien de la desobediencia e infidelidad de algunos católicos hacia la persona del romano pontífice o hacia las obras y enseñanzas que éste desarrolla en cuanto vicario de Cristo. Pero,
Y ahora se hace otra pregunta. Pero, ¿sería lógicamente, ontológicamente posible que un papa pusiera por obra, propagara e incluso impusiera, valiéndose de sus distintas potestades, la desobediencia y la infidelidad generalizadas hacia la palabra de Dios? ¿Sería eso posible? ¿Que eso lo hiciera un papa? ¿O nos estamos volviendo locos y aquí vale todo y todo da igual? Eso ya lo digo yo. Otra pregunta que se hace Estefanía. ¿Podría Pedro, la piedra garante y fundamento de la comunión eclesial, ser a la vez el instrumento de destrucción de los tesoros, cuya custodia ha sido encomendada a la Iglesia y, por contera, el instrumento de destrucción de la Iglesia misma? ¿Podría ser eso un papa? Nótese que no formulamos aquí la pregunta de si Pedro puede errar o incluso cometer herejía, al menos material, en uno u otro punto de doctrina. Preguntamos, ojo a la pregunta, preguntamos, dice Estefanía, si puede ser el Papa el destructor del edificio de la fe. ¿Puede ser? A esta pregunta respondemos con un rotundo no. Jamás podrá. En este punto, algunos dirán, o de hecho lo han dicho ya, muy bien, a Pedro le asiste especialmente el Espíritu Santo en la tarea de confirmar a sus hermanos en la fe, pero esta asistencia debe ser voluntariamente aceptada, no viene impuesta por la fuerza, pues Dios respeta el libre albedrío. La debilidad de esta objeción brota por sus poros. El cumplimiento de las promesas de nuestro Señor ¿está condicionado por la voluntad humana? ¿Acaso no sabemos que las promesas y los planes divinos se cumplen con, sin e incluso en contra de los hombres? Si esta objeción fuera cierta, ni aun el carisma de la infalibilidad papal, en los términos en que ha quedado dogmáticamente delimitado en la Constitución Pastora Eternus, sería posible, toda vez que el mismo involucra necesariamente la libre participación humana del romano pontífice que, en cada caso, se proponga hablar ex cátedra. Los católicos tenemos muy claro que Dios, solo Dios, encuentra los medios para que sus planes y promesas se cumplan sin violentar el don sagrado del libre albedrío. Al fin y al cabo, como veis, todos los que ponen estas objeciones es porque les falta fe, no tienen fe realmente, en Dios, en su poder, en su omnipotencia y sabiduría. No lo tienen. Tienen una visión excesivamente humana, excesivamente inmanente. ¿Cómo ha podido ser que a lo largo de la historia bimilenaria de la Iglesia, se pregunta Estefanía, y muy a pesar de las debilidades y miserias humanas, e incluso de tantos papas cuestionables desde el punto de vista de su conducta moral, cómo ha podido ser que no se haya emitido jamás una sola declaración magisterial ex cátedra que vulnere el sagrado depósito de la fe? ¿Verdad? Buena pregunta. De la misma manera misteriosa en que solo Dios puede garantizar que quien quiera que sea su vicario en la tierra será verdadera piedra de unidad y no de destrucción. ¿Y qué vemos nosotros? Digo yo, ¿qué vemos nosotros sino a un destructor como Jorge Mario Bergoglio constantemente destruyendo, demoliendo y sembrando confusión y no confirmando en la fe? Eso no puede ser un papa jamás. Que no atiende a sus hijos, que los desprecia, que los ignora, que le escriben dubias y no les contesta, los ignora, que le escriben cartas donde hablan de sus herejías y no les contesta, los ignora, que eso pasó también con el cardenal Zen, va a visitarle a Roma, le escribe dubias sobre el acuerdo secreto con China que ni siquiera ha leído y ni le contesta, ni le recibe, le da largas y hace que tenga que volver a China después de 4 o 5 días toreado y con las banderillas puestas. Solamente le falta el descabello, poco más o menos, al pobre cardenal Zen. Luego, ¿qué diremos de nuestro primer escenario? Sencillamente que la desobediencia y la infidelidad persistentes y generalizadas, desobediencia insistente, persistente y generalizada hacia las verdades de fe divinamente reveladas y las subsecuentes confusión y división eclesiales, no pueden jamás provenir de un verdadero papa, canónicamente designado y consecuencialmente reconocido por el cielo.
Quien desde la silla de Pedro suscitara una tal situación sería sin duda un antipapa, un usurpador del trono. Curiosamente, se dedica a excomulgar a todos los que ponen en entredicho la verdad de esta situación. Los excomulga, son sus enemigos. Esta conclusión es lo único que le molesta realmente a Bergoglio, que digamos que él no es papa, que es que ya lo he definido de tantas maneras, pero en este caso diremos que es un mal actor. Es un actor, como ese actor que salió interpretando el papel de Bergoglio en la película Los dos papas y otro a Benedicto, pues para intentar manchar todavía más la imagen de Benedicto, que eso sí se les da muy bien, manchar la imagen de Benedicto, tirar la piedra y esconder la mano, etc. Esta conclusión, junto a nuestro segundo escenario, de que Bergoglio solamente puede ser un usurpador del trono petrino, un antipapa, esta conclusión, junto a nuestro segundo escenario, según el cual la división y la confusión en la Iglesia pueden proceder de la desobediencia e infidelidad de alguno o algunos católicos hacia la persona del romano pontífice o hacia las obras y enseñanzas que éste desarrolla en cuanto vicario de Cristo, cuya veracidad es autoevidente, cierran el marco de las reflexiones teóricas que hemos creído necesarias. Abordemos ahora el aspecto práctico. ¿Qué es lo que hoy está causando la confusión y la división en nuestra Iglesia? Eso de lo que tanto nos acusan a nosotros, los que decimos que Bergoglio no es el Papa, basándonos en hechos objetivos. ¿De quién es o de quiénes provienen la desobediencia y la infidelidad a la palabra de Dios o al romano pontífice? Estas son las preguntas que se hace Estefanía. ¿Qué es lo que hoy causa confusión y división en la Iglesia? ¿Y de dónde proviene la desobediencia y la infidelidad a la palabra de Dios o al romano pontífice? Pues vamos a ver cómo lo desarrolla ella. Mientras que hasta febrero de 2013 la desobediencia y la infidelidad generalizadas hacia el depósito sagrado de la fe tenían lugar en contra del Papa, en este caso Benedicto XVI, luego de esta fecha pasaron a tener lugar junto al Papa, entre comillas Papa, Francisco, bajo su aval discursivo y gubernamental. O sea, la desobediencia y la infidelidad generalizadas van ya de la mano de Bergoglio, van en comunión, se hacen socios, igual que él se ha hecho socio, uña y carne, con la agenda del enemigo de Dios, esta agenda que acaba en el año 30, ¿verdad? Bajo el pontificado activo de Benedicto XVI, estas desobediencias e infidelidades se hicieron visibles incluso desde sectores del clero, que explícitamente reclamaban, entre comillas, reformas contrarias a la doctrina de la Iglesia en puntos de moral sexual y de los sacramentos del orden y la Eucaristía. Y evidenciaban además un escandaloso irrespeto hacia la persona del pontífice. Gracias al buen Dios, el Papa Benedicto, además de superar con humildad ejemplar tal irrespeto, rechazó categóricamente las, entre comillas, reformas, así propuestas, advirtiendo incluso que la Iglesia carecía de autoridad para debatir sobre dichos asuntos. Claro, es que hay cosas que la Iglesia es que no se pueden ni debatir siquiera. No tiene autoridad para ir en contra de la sagrada tradición y demás, y de la palabra de Dios. Sin embargo, sabemos que no casualmente estas propuestas han sido en cierta medida avaladas por Francisco y que éste a su vez ha profundizado aún más en el camino opuesto al señalado por el depósito sagrado de la fe, y ello en cuestiones que por su abundancia y notoriedad nos permiten aquí apenas una somera referencia. Y ahora pone unos cuantos ejemplos. El desconocimiento del carácter intrínsecamente absoluto y radical del decálogo y de la debida claridad doctrinal a través de epítetos como rigidez autodefensiva, legalismo, fariseísmo, individualismo, hedonismo, miedo a la libertad, gnosticismo, neopelagianismo, autocomplacencia egocéntrica y elitista privada del verdadero amor, obsesión por la ley, autorreferencialidad, etc. Lo de gnosticismo ya tiene delito que lo nombre el que es gnóstico, pero bueno, ya sabemos que en su confesión, en su confusión, en su Macedonia de la confusión vale todo. La simpatía hacia la doctrina luterana de la justificación, la identificación conceptual de la impenitencia con la mera fragilidad, lo cual le ha permitido reivindicar la figura de Judas como la de un pobre hombre arrepentido que no sabía qué hacer, comparable tal vez a grandes mártires como San Esteban y Santa Juana de Arco. Fijaos qué barbaridad.
comparar a Judas con santos canonizados. Los grandes santos. La relativización de los requisitos consustanciales del sacramento de la confesión, la afirmación de que las tendencias sexuales desordenadas son reconducibles a la voluntad positiva del Creador, o sea que son queridas por Dios. La puesta en duda de la divinidad de Jesucristo mediante auténticas acusaciones contra su persona y su obra tendientes a desvirtuar en él su carácter de soberano e inmaculado, así como su poder sobrenatural, como aquella de que Jesús no cumple la ley, no cumple con la moral, o de que por sus venas corre sangre pagana, o de que por su, entre comillas, aventura en el templo, tuvo que pedir perdón, o de que no hizo magia, no hizo un milagro al multiplicar los panes y los peces, o de que se hizo diablo, o de que la cruz fue su fracaso, el oscurecimiento de varios dogmas marianos, el interés prevalente en los problemas temporales y la relegación de los asuntos concernientes a la salvación eterna, la afirmada conveniencia de en ciertos casos mantener en el tiempo las situaciones objetivas de pecado mortal, los gestos administrativos y de gobierno de acogida hacia el homosexualismo, el nombramiento y encubrimiento de reconocidos pedófilos, el pesebre organizado en el Vaticano en el año 2017, el apoyo al reconocimiento legal de la convivencia civil entre parejas homosexuales, etc. Los ataques contra la ortodoxia en materia de moral sexual en el Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre el matrimonio y la familia, la no desmentida negación del infierno, el impulso del globalismo, el ecumenismo, el ecologismo, el humanismo y la promoción de la salud y el bienestar humanos desde postulados típicos de la masonería. Claro, porque el ecologismo no es malo, el ecumenismo no es malo, el humanismo no es malo, la promoción de la salud no es malo, todo eso no es malo siempre que se haga desde miradas cristianas y acordes con la doctrina de la Iglesia, pero si se hace en sintonía mucho más, prácticamente totalmente con la masonería, como hace Bergoglio, pues ya me diréis. O sea, lo hace desde postulados típicos de la masonería y la nueva era, la mutilación de la doctrina en nombre de una, entre comillas, evangelización sustentada en el servicio y la cultura del encuentro, el indiferentismo religioso, que es una herejía, la entronización del ídolo de la Pachamama en el Vaticano y un interminable etcétera. Pues ya veis todas las cosas, y solamente son unas poquitas de las que aquí están nombradas. Medidas avaladas por Bergoglio, algunas de las muchas. Ante la realidad descrita, podemos afirmar que la división, que estaba ya presente en el pontificado de Benedicto XVI, nadie puede decir que no sea así, porque era así, no solamente continuó, sino que se agudizó bajo Francisco, que además cambió de eje, mientras que hasta febrero de 2013 la desobediencia y la infidelidad generalizadas hacia el depósito sagrado de la fe tenían lugar en contra del Papa. Luego de esta fecha, fijaos lo que pasa después de febrero de 2013, pasan a tener lugar junto al, entre comillas, Papa, bajo su aval discursivo y gubernamental. Toda la desobediencia y la infidelidad ya van de la mano de Bergoglio, que es el gran promotor, encubridor, protector o como lo queramos llamar, impulsor de toda esta desobediencia, infidelidad, confusión, algarabía, armar lío y no confirmar a la gente en la fe, al católico. Todo bajo su aval discursivo y gubernamental. Para expresarlo mejor, antes de marzo de 2013 la desobediencia a la revelación y la desobediencia al Papa caminaban de la mano, pero quedaron bifurcadas cuando, en ese mismo mes, llegó al trono de Pedro un auténtico y demostrado desobediente. Así, los verdaderos obedientes del ayer, es decir, quienes acogían tanto la revelación como la persona del Papa, pasaron a ser los llamados, aunque no verdaderos, desobedientes de hoy, esto es, quienes por amor a la revelación se vieron obligados a por lo menos desoír las palabras del nuevo Papa. Pero, además de invertir el eje de la preexistente división, la llegada de un, entre comillas, pontífice desobediente a la revelación, enemigo de la revelación, suscitó obvia confusión. Y es que, como ya decíamos, un verdadero Papa puesto por Cristo para ser piedra de unidad en la defensa de la fe, no puede ser al tiempo el destructor de la misma. La pregunta entonces será inevitable: ¿es Francisco un verdadero Papa o es, en cambio, un antipapa?
Ni la división ni la confusión eclesiales son fruto de quienes se apartan de las obras de Francisco, ni de quienes preguntan con razón por la legitimidad de su pontificado, entre comillas. Una y otra son fruto, naturalmente, de la desobediencia generalizada y persistente a la palabra de Dios, desobediencia, de hecho, preexistente al, entre comillas, pontificado de Francisco e institucionalizada por él. Lo hasta aquí dicho demuestra que ni la división ni la confusión eclesiales son fruto de quienes se apartan de las obras de Francisco, ni de quienes preguntan con razón por la legitimidad de su, entre comillas, pontificado. Ahora bien, ciertamente, existe en este asunto una fuente adicional de confusión que comenzó de una manera un tanto sutil antes del pontificado de Francisco y se ha venido prolongando cada vez más visiblemente durante el mismo hasta el día de hoy. Se trata nada menos que de la famosa declaración, el documento de renuncia al pontificado elaborado por Benedicto XVI. Baste aquí aludir, sin desarrollar, a las conocidas dudas y perplejidades que tal documento ocasionó entre no pocos fieles, incluso juristas y teólogos, que de hecho llegaron a advertir antes del cónclave mismo de 2013 del posible advenimiento de un antipapa. Pero es que, adicionalmente a la incertidumbre que, en cuanto a su validez jurídica, suscitaba la declaración, el comportamiento subsiguiente de Benedicto, la conservación del nombre de Benedicto XVI, del apelativo Su Santidad de las siglas PP Pontifex Pontificum, Pastor Pastorum en sus documentos, de la residencia en el Vaticano y de la impartición de bendiciones apostólicas, la adopción del inédito y anticanónico título de Papa Emérito, las ocasionales pero contundentes y autoritativas intervenciones en casos de crisis y o abusos doctrinales, litúrgicos y morales durante el, entre comillas, pontificado de Francisco, y no todas las que debería de haber hecho, claro, porque no puede. La inexplicable negativa a afirmar rotunda y categóricamente que no es él, sino Francisco, el único Papa verdadero, no hizo más que testimoniar su permanencia, aunque de manera nueva, en el trono papal. Vemos entonces cómo la confusión en torno a la identificación del verdadero Papa procede de una aparente diarquía papal, debida, por una parte, a la supuesta ocurrencia de un imposible lógico y ontológico, cual es que Francisco, quien se presenta como, entre comillas, Papa reinante, y en tal sentido roca de la Iglesia, actúe como el principal agente destructor de la fe, y por la otra, estamos ante una declaración de renuncia elaborada por Benedicto XVI, de manera tal que no solo no presentó como sujeto el cargo u oficio papal mismo, recuérdese que el objeto de dicha renuncia consistió realmente en algunos de los ministerios o funciones asociados a ese cargo, sino que además resultó ser desmentida en la práctica por su propio autor. Y termina con dos preguntas. Vamos con la primera pregunta con la que termina este artículo Estefanía Costa. ¿Podrá entonces decirse que quienes señalan la confusión y división existentes y ofrecen elementos de juicio para superarlas son los causantes del problema? Ahora bien, el señalar la demostrada situación de división y confusión, el procurar superar la confusión a través de una rigurosa investigación canónica, tendiente a la identificación del verdadero Papa, ya que por derecho divino, una tal, entre comillas, diarquía papal, es decir, que haya dos papas con funciones diferentes, es impensable, y el ofrecer elementos de juicio acordes con la fe sobre el, entre comillas, bando que en medio de la división existente debería adoptar todo católico fiel, ¿constituye todo esto la causa de dichas división y confusión? Quien quiera seguir respondiendo afirmativamente, vulnerando de paso todo orden lógico y cronológico, es libre de hacerlo. Bueno, la libertad es para el bien, para hacer el bien, no para hacer el mal, o no para estar en el mal camino. Y quien quiera seguir haciendo esto, de considerarnos culpables a nosotros de causar división y confusión, en vez de afrontar la realidad, pues bueno, no es que sea libre de hacerlo, es que está utilizando mal el libre albedrío, porque la libertad es para estar en el buen camino, y yo creo claramente que eso no es estar en buen camino. El causante de toda esta confusión y división es el golpista, el que ha hecho el golpe de Estado a Benedicto, y el que se ha puesto ahí no para confirmar en la fe, sino para destruir la fe. Y claramente con sus hechos y con sus frutos lo estamos viendo.
Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra, haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén.